y luego acabaremos con un pequeño repaso y próximos pasos para continuar con esto. Ahora mismo estamos aquí, este es el Certification Journey. Estos son todos los Microsoft Virtual Training Days que tenemos, que como os decía, una vez que asistís a un Microsoft Virtual Training Day, conseguís el acceso gratuito al examen, cada uno con el que corresponda. Por lo tanto, la idea es que previamente paséis por ese Microsoft Virtual Training Day, hagáis todo el curso, consigáis ese acceso gratis y después estáis aquí con nosotros ahora mismo en esta sesión para preparar el examen. Esta sesión no garantiza, no te ofrece el examen gratuito, tienes que haber pasado por el Microsoft Virtual Training Day. Después, queremos que os reservéis todos el examen y seguro que daréis con ello y aprobaréis. Por último, os quiero comentar las próximas sesiones de Microsoft Virtual Training Days que tenemos disponibles. Tenemos una de Azure Data, tenemos de seguridad y tenemos de Power Platform en estas fechas. Esta es la URL general en donde podéis entrar y ver todo el calendario que se va publicando poco a poco. Esto es así la vista general y os voy a dejar con mi compañero David, que os va a comentar un poquito más enfocado a lo que es el examen. Muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias Almudena por la presentación. Buenas tardes a todos los que os habéis conectado a esta clase de preparación al examen de inteligencia artificial, el Fundamentals de Inteligencia Artificial. Vamos en este primer bloque corto a contaros un poco cómo funciona el tema de los exámenes, ¿vale? Veo también además muchas preguntas relativas a esto en el chat ahora mismo y además suele ser uno de los tópicos más frecuentes mientras hacemos los Virtual Training Days. Cómo funciona todo esto del examen, con qué cuenta lo hago, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero de todo, aquí tenéis un poco las páginas de referencia en lo que concierne al tema que nos trae hoy aquí, ¿vale? Tenéis todo lo que es la información sobre el rol de AI Fundamentals, el examen y el curso en estas páginas, y desde la segunda que veis aquí se lanza un poco se lanza totalmente el proceso de reserva del examen, ¿vale? Más preguntas sobre los exámenes de certificación, qué requisitos necesito en el equipo que vaya a utilizar durante el examen, qué sucede si rendo, cuántas veces lo puedo repetir, políticas de cambio del examen, todo eso lo tenéis aquí también bien documentado en estas páginas que os dejamos aquí de referencia. Y en cualquier caso, si seguís teniendo dudas con todo esto, a lo largo de la sesión yo estaré en el chat pues intentando responder a todas ellas. ¿Cómo funciona? ¿Vale? En esa segunda página que os comentaba, si os vais al examen, vais a encontrar estas opciones, ¿vale? Esos $99 o 99 euros es lo que tenéis como descuento por haber asistido a la formación oficial de los Virtual Training Days que os contaba antes Almudena. Vosotros en esta página lo que tenéis es que utilizar como proveedor Pearson VUE, que es el que estamos utilizando como parte de esta campaña, ¿vale? Y lo siguiente que tendréis que hacer es registraros, ¿no? Una cuestión importante sobre todo esto que también nos preguntáis bastante a menudo en estas sesiones. Además de lo que veáis hoy, además de lo que os cuente nuestro instructor que os presentaremos, José Manuel, tenéis en esta misma página, en inglés y en español, una serie de preguntas de examen tipo, ¿vale? Esto es una novedad, en los Fundamentals estamos incluyendo unos documentos con preguntas y respuestas tipo del examen, como insisto, las que vais a ver aquí, un poco para que podáis entrenar y que podáis haceros una idea de cómo va el examen, ¿no? Entonces, os recomiendo fuertemente que antes de registraros en el examen también le echéis un vistazo a estos documentos. Como os decía, programáis el examen con Pearson VUE y llegaréis a una página, digamos, de registro donde tenéis que rellenar vuestro perfil de certificación. Muy importante, el perfil de certificación está siempre enlazado a vuestra cuenta Microsoft personal, ¿vale? La Live Account, la Hotmail Account, hay muchas maneras de llamarlo, oficialmente es la Microsoft Personal Account, ¿vale? Entonces, todo lo que es el perfil de certificación, que si es la primera vez que hacéis un examen de certificación oficial de Microsoft, pues obtendréis este numerito de aquí que veis ahí arriba, y ese numerito pues es identificador de personal o de persona certificada
os acompañará por el resto de vuestra carrera. Todas las certificaciones se sumarán a este identificador. Como digo, aquí tenéis que poner vuestros datos, vuestro país. Es muy importante que aquí pongáis los mismos datos que aparecen en vuestro documento nacional de identidad, en vuestro pasaporte, porque al final esto es lo que se va a comprobar a la hora de que toméis el examen, de que os presentéis al examen, pues para evitar fraudes y para comprobar que realmente sois vosotros los que os vais a presentar, ¿no? Entonces, muy importante, como digo, rellenar esto. Aquí disculpadme o disculpadnos porque no se soportan bien ciertos caracteres acentuados. Por ejemplo, como veis ahí, el código del móvil, las 3 primeras cifras hay que ponerlas como código de área, ¿vale? Es un poquito orientado al mundo inglés, americano, pero vamos, no suele tener ningún problema el poner aquí vuestros datos de esta manera. Después de haber rellenado esto, pasáis a la página de descuentos, ¿vale? Entonces, en esta página de descuentos nos lo preguntáis muchas veces. ¿Nos vais a enviar un voucher como parte de la asistencia a los cursos? Tal? No. O sea, no va en base a vouchers físicos, no va con ningún tipo de código. Simplemente vosotros os venís aquí ponéis la dirección de correo con la que os registrasteis en el Virtual Training Day, no en esta sesión, sino en el Virtual Training Day. Le dais a chequear la elegibilidad y si habéis asistido al Virtual Training Day, si estáis en nuestra base de datos de asistentes, os mandaremos un código al correo electrónico para validar el proceso, y a partir de ese momento podéis seguir. Se os iluminará aquí un descuento del 100%, donde pone que no hay descuentos disponibles, os aparecerá el descuento del 100%, lo marcáis, seguís para adelante y al final veréis que el coste del examen es exactamente cero, ¿vale? En algunas ocasiones, si ponéis aquí vuestro correo corporativo, pues también podría aplicarse algún otro tipo de descuento, ¿vale? Esta es un poco la manera que tenemos de funcionar a la hora de otorgar descuentos a asistentes o a determinadas empresas o cosas así, ¿vale? Esto funcionamos de esta manera. ¿Qué sucede el día del examen? Vosotros, cuando terminéis ese proceso, pues vais a reservar una fecha y una hora en particular del examen. El examen lo podéis hacer de 2 maneras. Podéis ir a un centro oficial de exámenes, que pueden estar abiertos después de la pandemia, pero también lo podéis hacer cómodamente desde casa, ¿vale? Si elegís esta opción de hacerla desde casa, pues el día del examen se os va a conectar un proctor en remoto, ¿vale? Va a vigilar un poco la cámara, se os va a conectar la cámara y al micrófono, va a mirar que todo el entorno que tenéis de trabajo pues esté despejado, que no tenéis el móvil a mano, que no tenéis a nadie en la habitación que os pueda archivar las preguntas, ¿vale? Muy importante, que aunque hayáis seleccionado el idioma del examen en español, porque este examen está disponible en español, los proctors lamentablemente nada más hablan inglés o japonés, ¿vale? En el caso que esto suponga un problema, sería mejor el hacerlo directamente en un centro oficial de examen, donde ya os vais a encontrar todo esto preparado, ¿vale? El proctor generalmente no interacciona con vosotros, salvo por chat, pero toda esa comunicación va a suceder en inglés. Cuando el proctor ha comprobado el entorno, libera el examen, hacéis el examen. El examen, durante la ejecución del examen, no se puede tener abierta ningún otro tipo de aplicación, ¿vale? Termináis el examen y con un poco de suerte pues podréis celebrar la obtención de la certificación. ¿Cómo va el examen? Será del entorno a 40-60 preguntas, más cerca de 40 que de 60. Tipo test, el examen dura una hora, ¿vale? Son 90 minutos, pero tenéis una hora para hacer el examen, el resto está para dar vuestra opinión, hacer algunas encuestas. Son preguntas generalmente de multiple choice, ahora os vamos a poner algunos ejemplos. En los cursos de Fundamentals o los exámenes de Fundamentals no hay casos de estudio, es decir, no hay preguntas donde se ante un escenario complejo, son todo preguntas bastante sencillitas. Ahora os contará un poco más José Manuel, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de preguntas vais a encontrar? Pues preguntas del estilo: se hace una afirmación y tienes que seleccionar la respuesta correcta, se hace una afirmación y puede haber varias respuestas correctas o varias respuestas que comporten o que conformen la solución al problema. Vais a tener preguntas del estilo: te hago una afirmación y tienes que rellenar un poco, en plan, rellena el hueco, ¿no? Para que sea cierta o la sentencia. Vais a tener preguntas del estilo:
un conjunto de sentencias relacionadas con un mismo tema y cuál de ellas es verdadera, cuál de ellas es falsa. Pues bueno, vais a tener también preguntas y vais a tener que arrastrar las potenciales respuestas, cada una a la que corresponda a su pregunta, ¿vale? Pues son todo este tipo de preguntas las que os vais a encontrar durante el examen. Las respuestas incorrectas no restan. Una pregunta, por ejemplo, que pueda tener más de una respuesta correcta, o sea, de estas de multiple choice que son varias respuestas correctas, pues cada una de las respuestas correctas puede valer un punto. Es decir, esto no es un 70% de las preguntas bien o un 30% de las preguntas que falles, ¿no? Estos 700 puntos, pues al final se consiguen acertando cosas, ¿no? Como las preguntas que no aciertes no se restan, pues bueno, nunca está de más jugársela un poco, ¿vale? Y es decir, no os dejéis nada sin contestar porque lo que contestéis mal no se va a restar, ¿no? Entonces, responder siempre todas las preguntas que os pongan por delante. Y esta es un poco la lista de pistas y trucos sobre cómo funciona el examen. Me paso al chat para seguir contestando vuestras preguntas y doy paso a nuestro partner Gadesoft, a Víctor, que os cuento un poco quiénes son, por qué nos están ayudando en este tipo de acciones. Y recordemos, estos son fundamentals. Detrás de los fundamentals hay todo un mundo de certificaciones, un mundo de cursos avanzados en los cuales se puede profundizar. Y pues bueno, con Gadesoft trabajamos mucho en proporcionar este conocimiento a todos vosotros, ¿no? Os dejo con ellos y ya Víctor os presentará también al instructor que tenemos para el resto de la sesión, a José Manuel, y espero que disfrutéis del contenido. Bueno, pues hola a todos. Lo primero, muchas gracias David, muchas gracias a Microsoft por contar con nosotros para este tipo de iniciativas. Bueno, unas breves palabras sobre nosotros para que nos tengáis ubicados. Nosotros somos un Learning Partner oficial, llevamos 24 años ya, creo que son, en el mercado y bueno, cubrimos todo lo que tenga que ver con tecnología Microsoft, desde formaciones a usuarios, hacemos formaciones a medida y luego toda la parte de formaciones oficiales que tiene Microsoft dirigidas a sus técnicos y enfocadas a las certificaciones oficiales, o no. Nuestro approach siempre ha sido el de contar con instructores certificados que sean a la vez consultores para que bueno, pues puedan bajar todo ese conocimiento teórico, llevarlo a tierra, acercarlo al mundanal ruido y darle ese approach, ¿no? a los asistentes a las formaciones. Bueno, paso a la siguiente diapositiva que está aquí, a ver, ahora. Vale, bueno, como ha dicho David, certificaciones de Microsoft hay muchas, es un mundo además en constante cambio. En concreto, esta que vais a escuchar esta tarde es la Fundamentals de Inteligencia Artificial y bueno, pues posteriormente a esa tiene otra certificación que es la AI 102, que bueno, pues para ingeniería de AI. Os he puesto aquí una pequeña imagen con todas las certificaciones que hay en el perdonad que mire allí, es la otra pantalla donde estoy viendo lo que estamos presentando. Todo el track de formaciones de Azure, de datos, de inteligencia artificial y bueno, ya os digo que esto es solo una porción de todo el track formativo que tiene Microsoft. Yo os invito a entrar en nuestra página web, en el área de certificaciones, ahí podéis buscar información sobre todas las que hay. Y además, bueno, pues queríamos, ya que estáis aquí, queríamos ofreceros un pequeño regalo, ¿no? Por asistir hoy. Bueno, pues tenéis aquí un código de descuento que podéis utilizar para cualquiera de nuestras formaciones de aquí a finales de junio. Y nada, eso, os invitamos a contactar con nosotros, preguntar lo que queráis, porque estaremos encantados de ayudaros y de enfocaros allá donde tenéis que llegar. Os dejo con Chema, no le llaméis José Manuel porque yo creo que no está acostumbrado, que es la persona que os va a guiar durante esta hora y pico. ¿Vale, Chema, estás por aquí ya? Aquí estoy, Víctor, muchas gracias. Perfecto. Pues entonces vamos allá. Bueno, pues daros la bienvenida
de mi parte pues a esta sesión de preparación y vamos a profundizar un poquito más respecto a los temas que van a ser evaluados. Bien, siempre es muy importante a la hora de planificar la preparación de la certificación, pues tener conciencia de cuáles son los puntos evaluables. Si habéis empezado ya con la preparación, pues y de hecho pues ya habéis asistido a algunas sesiones de formación, pues habréis visto que se tocan muchísimos puntos y realmente al final la combinatoria pues puede resultar un tanto explosiva. Ciertamente nos encontramos en un examen de certificación de Fundamentals para Inteligencia Artificial, donde lo que se va buscando es demostrar conocimientos básicos en cuanto a determinados aspectos de inteligencia artificial que son importantes a la hora de preparar modelos que luego van a ser explotados o que potencialmente van a ser explotados por determinados servicios, aplicaciones, etcétera. También es muy importante que tengáis en cuenta que dentro de los servicios de inteligencia artificial pues contamos con los servicios que se ofrecen desde la plataforma Azure. Entonces, debéis considerar que no solo se trata de conocer pues cuáles son los algoritmos o los servicios que podemos encontrarnos o que existen para poder ayudarnos en un enfoque de inteligencia artificial, sino también pues saber cuáles son los recursos que nos está ofreciendo la plataforma Azure para poder implementar de una forma sencilla o mucho más rápida dichos servicios. Vamos allá. Y bueno, pues aquí tenemos las competencias que se van a evaluar en este examen, que como veis son 5 bloques, se denominan pues dominios. Y vamos a ir viendo cada uno de estos dominios. Como veis, en cada uno de ellos pues hay establecido un porcentaje que viene a decir básicamente cuál es el peso de este dominio dentro del examen. Entonces vemos que el primero de ellos, el que está etiquetado como OD1, como podéis ver, que es la descripción de las típicas cargas de trabajo que podemos implementar o con las que nos podemos encontrar en inteligencia artificial, pues tenemos una serie de preguntas que respecto al total pues representan pues un 15-20% del examen. Entonces pues estos conocimientos se van a evaluar mediante preguntas y su peso en el examen está relativizado en torno al 15-20%. Como veis, está bastante equilibrado. En otros exámenes podemos encontrarnos, sobre todo si ya tienen cierta antigüedad, que hay puntos donde a lo mejor nos encontramos con un 5%, un 10% de las preguntas. Pero como veis, pues casi todas están en torno al 15-20% y hay un punto en el que se hace mucho foco, que es ese dominio 2, como podéis ya ver, en el cual pues subimos a un 30 o un 35%, donde pues lo que se está buscando pues es valorar, ¿no?, pues la competencia en cuanto a los principios de Machine Learning sobre Azure, ¿no? Y cuáles son esas cargas de trabajo, cómo podemos trabajar utilizando la plataforma Azure. Es decir, aquí pues no merece la pena arriesgarse y decir, pues mira, hay una parte donde flojeo, supongamos que es el dominio el OD5, y bueno, pues mira, eso lo dejo aquí flojito y pongo más foco, por ejemplo, en el dominio 2, que puede ser un planteamiento. Yo creo que no merece la pena porque está todo bastante equilibrado. No podemos, digamos, jugárnoslo a determinadas cartas. Vamos a ir examinando cada uno de estos apartados para ir viendo los puntos donde deberíamos hacer foco a la hora de realizar la preparación. Bueno, vamos al primer dominio, que es el que habla de las cargas de trabajo que podemos implementar a través de inteligencia artificial. Tenemos 2 puntos a tener en cuenta. Uno de ellos es pues, conocer pues, cuáles son estas cargas de trabajo, qué características tienen, en qué escenarios me pueden ayudar. Y también hay otro punto muy interesante que son las guías o los principios para una inteligencia artificial responsable. Tenemos, como ya sabéis, lo que se está haciendo con la inteligencia artificial, pues de alguna forma es emular a cómo pues, trabaja el ser humano,
cómo pues, es capaz de a partir de una información llegar a unos resultados que le interesan, y lo que estamos haciendo es llevarnos esto al terreno de las máquinas, de sistemas automáticos, de automatismos. Entonces es muy importante que construyamos todas estas cargas de trabajo, todas estas funcionalidades, teniendo en cuenta que el funcionamiento pues no va a crear escenarios en los que determinadas personas pues puedan ser discriminadas, o simplemente pues el funcionamiento del servicio del sistema pues las pueda dejar en una situación, vamos a decir, pues como de indefensión, o simplemente por determinadas características puedan estar incluidos o excluidos de determinados escenarios planteados en la inteligencia artificial. Esta parte es muy importante, y aquí sí que os vais a encontrar con algunas preguntas donde os va a preguntar o os van a requerir que resolváis ciertas problemáticas en la cuestión planteada sobre cuál es el principio que se estaría aplicando. Bueno, vamos a ver este primer apartado, y bueno, pues interesante tener claro cuáles son los diferentes servicios que están disponibles en cuanto a inteligencia artificial, cómo está categorizado, ¿no?, todos estos servicios. Y bueno, pues esto ya los habéis visto en su momento en la formación, y es importante que sepamos qué capacidades vamos a encontrar o problemáticas que pueden ser resueltas vía Machine Learning, vía detección de anomalías, vía servicios de Computer Vision, procesamiento de lenguaje natural, o pues la inteligencia artificial conversacional. Entonces es importante que tengáis claros las características de cada uno de estas categorías de servicios de inteligencia artificial. Bien, algunos aspectos ya independientemente para cada uno de ellos, pues Machine Learning, pues ya sabéis que buscamos que estos algoritmos o estos servicios pues nos den unos resultados, una solución, enseñándoles. Les vamos a enseñar a partir, pues muchas veces luego lo veremos, a partir de datos, etcétera, y con eso pues estos sistemas de Machine Learning nos van a ofrecer unos resultados, unas conclusiones que podremos usar en los servicios donde pues hayamos incluido estos mecanismos de inteligencia artificial. Sabemos que realmente la inteligencia artificial pues responde a una serie de necesidades que tienen normalmente otro tipo de servicios, otros procesos de negocio. Hay determinados puntos donde necesitan esta inteligencia. Bien, pues tenemos Machine Learning para ayudar a resolver ciertas cuestiones. Bien, si vamos pasando por los siguientes elementos, detección de anomalía, pues para buscar aquellos elementos que pues se salen, por así decirlo, de la rutina. Aquellos, pues si estamos buscando en conjuntos ingentes de datos, ¿no?, donde tenemos información muy grande, con muchas entradas, podemos utilizar los mecanismos de detección de anomalía para identificar los elementos en los que queremos hacer foco, detectar errores, por ejemplo, o como aparece también aquí comentado, pues actividad que no es habitual dentro de un sistema. Computer Vision pues representa pues el conjunto de servicios que van a permitir trabajar con imágenes que pueden estar establecidas normalmente pues de forma estática, una fotografía, por ejemplo, y estos sistemas de inteligencia lo que van a permitirnos es conocer a partir de estos elementos visuales, conocer, por ejemplo, qué es lo que están representando, qué cosas aparecen. Tenemos un conjunto ya dentro de lo que es Computer Vision, tenemos un conjunto de servicios más específicos para ayudarnos a realizar tareas específicas, tareas concretas, pues típicamente pues una imagen donde aparecen unos textos o aparecen unos códigos, poder recogerlos sin ningún problema, que esto siempre pues a nivel técnico y de los sistemas de información pues representaba pues un desafío. Bueno, pues la parte de reconocimiento óptico de caracteres, OCR, forma parte de los servicios que están incluidos en Computer Vision. Es importante, de cara a las preguntas del examen, que tengáis identificados estos escenarios, ¿de acuerdo? Detección, por ejemplo, de
de caras, ¿no? o de personas, pues forma parte, ¿no? de las características que nos ofrece Computer Vision. Vais a encontraros preguntas donde os van a poner brevemente, ¿no? un escenario y te dicen, bueno, pues esto se resuelve con Computer Vision, se resuelve con procesamiento de lenguaje natural, con un modelo de Machine Learning. Este es el tipo de preguntas que os pueden aparecer referentes a estos temas. Por ejemplo, también pues, el procesamiento de lenguaje natural, pues aquí estamos hablando de pues, que tenemos sistemas que son capaces, por ejemplo, de interpretar o lo que está escrito o lo que se está hablando, mecanismos como, por ejemplo, luego lo veremos adelante, traducción, ¿de acuerdo? O saber si lo que está expresando un texto es un elemento que representa positividad o negatividad. Bueno, pues este tipo de servicios y algunos más que referenciaremos luego, como ya sabéis, pues están dentro de este bloque o de esta categoría. Tenemos también, como última categoría, pues los servicios de inteligencia artificial conversacionales y, bueno, pues aquí estamos hablando fundamentalmente, como ya sabéis, de los chatbots. Son sistemas automáticos capaces de establecer diálogos con las personas. Para resolver las problemáticas, ya eso ya depende del enfoque que se haya dado a esa inteligencia artificial de conversación. Bien, aquí pues hemos visto diferentes escenarios y bien, ¿qué me ofrece Azure para poder solventar pues todas estas cargas de trabajo de las cuales hemos visto esa clasificación? Bueno, pues en Azure contamos, y como ya sabéis, con estos servicios. Entonces es importante también que sepáis identificar bien qué tipo de recurso Azure puedo utilizar para resolver ciertas problemáticas planteadas en las cargas de trabajo. Algunos están muy claros, como el Azure Machine Learning, bueno, pues está muy claro que es el servicio, ¿no? que tenemos en Azure para poder resolver problemáticas de aprendizaje, ¿no? De entrenamiento y obtener conclusiones a partir de los datos proporcionados. Escenarios para Computer Vision, por ejemplo, que hemos estado viendo, escenarios para relativos también con respecto a procesamiento del lenguaje natural, pues lo podemos encontrar dentro del paquete de servicios cognitivos. Esto es lo que se llama, como sabéis, recursos dentro de Azure, y estos elementos me dan opción a implementar soluciones basadas en inteligencia artificial. Este trabajo, como sabéis, ya está realizado por Azure, por Microsoft, y nos expone estos servicios para que se puedan conectar nuestras aplicaciones o los servicios que nuestra organización puede estar ofreciendo a terceros y usen estas capacidades. Entonces, importante pues, ver dónde encajamos cada uno de ellos. Bien, otro aspecto muy importante, y aquí os vais a encontrar pues, algunas preguntas, probablemente no sea solo una, donde pues, evalúan los conocimientos acerca de los principios de la inteligencia artificial responsable. Entonces, todo lo que tiene que ver con estos aspectos, ¿no? de equidad, la confiabilidad y seguridad, privacidad, la inclusión, transparencia, responsabilidad, todos estos son factores importantes, y aquí podéis encontraros preguntas donde os van a pedir que indiquéis, bueno, pues para este escenario, pues cuál es el principio de responsabilidad al que se está referenciando, que es uno de estos 6 que estáis viendo aquí. Entonces pueden aparecer preguntas con respecto a esta cuestión. Entonces es importante que hagáis foco. Bien, con respecto a las preguntas, algunos ejemplos para que veáis un poquito con qué os podéis encontrar. Y bueno, pues si cogéis el examen en inglés, pues evidentemente estará en inglés, y en español, pues en español. Si decidís utilizar os decantáis por el examen traducido al español, bueno, pues es muy importante que tengáis muy claro los nombres que se van dando a determinados elementos, servicios, etcétera, y su traducción, que a veces la traducción literal no es exacta y nos puede despistar. Entonces, si vais a prepararos el examen en español, perfecto, está muy bien, y tened en cuenta pues cuál es, porque puede aparecer la traducción en español de Azure Machine Learning o el Q&A Maker o el
análisis de texto, en este caso es más sencillito. Entonces, cuidado con esos detalles con respecto al idioma, ¿de acuerdo? Bien, las preguntas, como ya hemos comentado antes, pues suelen tener un enfoque de tipo test. Normalmente, aquí veis el enunciado, suele ser un enunciado breve, que sí tomaros vuestro tiempo para leerlo y entenderlo correctamente. Siempre debéis considerar que el tiempo que se ofrece para responder a las preguntas del examen está correctamente evaluado, es decir, no tenéis que ir corriendo, pero tampoco podéis estar 10 minutos con la misma pregunta. ¿De acuerdo? Hay que ir ligerito, pero leer muy bien el enunciado, porque siempre suele haber un matiz en la pregunta que nos puede, que nos va a revelar cuál es la respuesta correcta, o bien, si no lo tenemos en cuenta, vamos a elegir una respuesta incorrecta. A veces podéis encontraros con que las respuestas son todas correctas, pero hay un matiz en la pregunta que es el que hace que una de ellas sea la respuesta correcta, la respuesta adecuada. ¿De acuerdo? Bien, lo normal, vais a encontrar muchos casos de preguntas donde aparecen, pues, como esta, 3 respuestas, 4 respuestas, y hay que elegir una de ellas. También puede ocurrir que os digan que la respuesta correcta no es una, sino hay que seleccionar aquellas respuestas que procedan. Bueno, pues en ese caso, pues, a lo mejor hay que elegir 2, o quizás haya que elegir 3, leerlo con detenimiento y con tranquilidad. Bueno, para esta pregunta, pues nos dice que queremos crear un modelo para predecir las ventas de helados basados en un histórico de datos que incluye los totales de ventas de los helados al día y además incluye pues medidas de pues cuál es el tiempo que estaba haciendo, etcétera. Bien, y nos dice aquí, bueno, pues qué servicio de los que se proponen utilizaríamos para esta problemática. Entonces, es un escenario, la verdad es que nos está diciendo que queremos predecir las ventas, ya nos va dirigiendo bastante cuál puede ser la respuesta. Bien, en este caso, pues como lo que queremos es conocer algo a partir de un conjunto de datos donde se refleja, en este caso dice un histórico de datos, nos puede ayudar a obtener pues conclusiones, ¿no? De pues cuál con las circunstancias que tenemos ahora, cuáles serían las ventas. Bien, pues aquí nos decantamos por pues análisis de texto. En principio no estamos hablando de datos numéricos, no encaja mucho. A veces por descarte puede interesar, ¿no? También ir buscando la respuesta. El servicio de preguntas y respuestas lo que hace es mostrarnos las respuestas a determinadas preguntas, pero claro, son respuestas ya preparadas. Y aquí lo que le estoy pidiendo es que me dé un dato, un valor que no está preparado. No sé cuál es, pero podemos inferirlo a partir de un histórico de datos. Y eso pues se hace con Azure Machine Learning, como pues podéis apreciar. Bien, otro ejemplo de pregunta. En este caso dice que queremos entrenar un modelo para clasificar imágenes de perros, gatos, que está basado en una colección de imágenes que son propias, que son mías, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué servicio utilizaríamos para que me ayude a clasificar? Y bueno, pues aquí aparecen las 3 respuestas y bueno, un servicio de bot de Azure, un servicio conversacional, pues para esto no encaja demasiado. Y sí que encajan los escenarios de servicios de visión. Y tenemos aquí pues Custom Vision y Computer Vision. Entonces, Custom Vision lo que permite, que es la respuesta que vamos a señalar, Custom Vision lo que permite es utilizar elementos visuales particulares propios míos. En Computer Vision lo que tengo son unos sistemas que ya están entrenados y que son capaces de darme información a partir de imágenes. Pero cuando las imágenes son específicas, son mías, entonces con la opción de Custom Vision, de visión personalizada, pues vamos a poder resolver esa problemática. Y como veis, pues el resultado pues lo tenemos aquí ya seleccionado. Bueno, ese sería el primer conjunto, el primer grupo de preguntas, el primer dominio, y vamos a por el segundo. Entonces, bueno, pues aquí nos vamos a centrar, ¿de acuerdo?, en los principios básicos, ¿de acuerdo?, de los servicios de Machine Learning en Azure. Este es otros escenarios que tenéis que tener en cuenta y vamos allá. Lo dividimos en cuatro
en 4 apartados, como vais a ver ahora. Y bueno, pues importante, vamos a por el primero, tener en cuenta pues cómo podemos identificar, ¿de acuerdo?, pues el servicio de Machine Learning, para qué me puede ayudar. Y bueno, pues importante, como ya sabéis, con Machine Learning lo que hacemos es obtener conclusiones a partir de información. Y lo que hacemos es suministrar esa información a una serie de algoritmos. Aquí pues utilizamos algoritmos matemáticos, utilizamos también pues componentes derivados de la estadística, etcétera, para definir un modelo en el cual pues podemos conocer, podemos predecir determinados elementos. Y bueno, pues en este caso hay un conjunto de algoritmos, ¿de acuerdo?, y se agrupan esos algoritmos, como ya sabéis, en algoritmos de regresión, clasificación y de agrupamiento, de clustering. Cada uno de ellos pues tiene un enfoque concreto. Y bueno, pues aquí hacemos un pequeño repaso. Y bueno, importante que tengáis muy claro cuáles son las características que envuelven a este tipo de algoritmos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que necesitamos información, o nuestro sistema necesita información, y de esa información que le vamos a suministrar tenemos que indicarle cuáles son los datos que debe valorar. Eso es lo que llamamos, como sabéis, las características, las features, y tenemos que decirle qué es lo que queremos obtener, qué es lo que queremos predecir. Eso es lo que se llama la etiqueta. Bien, pues esos son los componentes importantes en este tipo de algoritmos. ¿De acuerdo? Bien, en el escenario de regresión, vamos a ver aquí un momentito. Bien, en este escenario de regresión, pues es importante que tengamos en cuenta cómo tenemos que definir cuáles son los datos que debe evaluar el algoritmo y cuáles son los datos que debe proporcionarnos el algoritmo. Entonces, en este escenario de regresión vamos a definir estos elementos como características y como etiquetas a predecir. Otro tipo de algoritmos, los de clasificación, que estos pues se utilizan para clasificar. ¿De acuerdo? Aquí, fijaos que lo que hacemos es definir las características, como ya habréis visto, y no vamos a definir una etiqueta, sino que tenemos un conjunto de etiquetas que son conocidas. Y en base a estas características y etiquetas, lo que decimos es que los elementos nos los vaya, por así decirlo, categorizando. Es otro conjunto de algoritmos que tenemos dentro de los servicios de Machine Learning. Sí que sería interesante que echaseis un repaso a pues los diferentes algoritmos que hay, tampoco pues que entendáis cómo funciona cada uno de ellos, y pues, los entendéis perfecto, muchísimo mejor, pero sí que conozcáis en qué grupo estarían. Hay términos que es importante también que tengáis en cuenta, pues lo que serían algoritmos supervisados y no supervisados. Los algoritmos supervisados, pues básicamente pues tenemos claro qué es lo que queremos obtener, y los no supervisados, pues el resultado pues es algo que me va a ofrecer el algoritmo, pero que yo realmente, ahora vamos a ver con el siguiente ejemplo, pues realmente no sé o no sabría pues plantear la solución. ¿Y cuál es la característica? Pues en este otro escenario, que sería el escenario del agrupamiento, aquí pues vemos la forma de clasificar, sería el de agrupar, donde pues utilizo una serie de características, ¿no?, para que me agrupe los elementos, pero no sé cómo agruparlos. Aquí está el quid de la cuestión. Entonces no sé cómo se agrupan, y eso es lo que me va a ofrecer este tipo de algoritmos. Sí que podemos definir cuáles son las características, pero no cuáles son los elementos predictivos, por así decirlo. Entonces, pues, dentro de la muestra que le vamos a dar, pues él va a prepararlo para que cuando le demos las instancias, él sepa pues cómo agruparlas. Este sería un escenario en el cual no es supervisado. Entonces, este tipo de conceptos, pues también tenerlos claro. Bien, seguimos avanzando, y también es importante las piezas que hemos ido denominando, qué son las características, qué son las etiquetas,
tener claro para qué se utiliza cada uno de estos escenarios. También tener claro que hay un trabajo en el cual consiste en definir qué voy a considerar característica y qué voy a considerar etiqueta. Y la preparación de esas características, bueno, pues tiene una denominación, que es la parte de la ingeniería de características, tener también esto en cuenta. Bien, el proceso, ¿no?, de recoger pues esos datos que vamos a utilizar para nuestros algoritmos, bueno, pues dependiendo del tipo, ¿no?, de algoritmo que estemos utilizando, pues vamos a necesitar datos para entrenar y también datos para validar. Entonces es importante también que tengáis claro pues cuáles son los mecanismos que tenemos para establecer sobre un conjunto de datos donde está la información que queremos que nuestro algoritmo, vamos a decir, que revise para construir el modelo, pues cuáles son los datos que vamos a dedicar al entrenamiento y cuáles son los datos que se van a utilizar para la validación. Entonces, pues estos conceptos, ¿no?, de establecer una división, lo que llama el split, sobre el conjunto de datos para que algunos de esos datos se utilicen para entrenar el modelo y otros para validar, bueno, pues revisad, pues la división, ¿no?, en esos bloques, escenarios que también habéis visto, pues para hacer una selección aleatoria o basándonos en porcentajes, etcétera, ¿no? Cuál es el volumen de datos que voy a utilizar para cada una de estas acciones, entrenamiento y validar ese entrenamiento que se ha hecho para poder obtener métricas de precisión, etcétera. Seguimos avanzando y vamos a por las tareas que realizamos dentro de Azure Machine Learning, y también es importante tener claro pues cuál es ese procesamiento que hacemos de los datos. Y aquí, pues, importante identificar los elementos en cuanto a servicios Azure que nos pueden ayudar. Evidentemente, para que trabajen nuestros algoritmos de Machine Learning se necesita información. La información tendrá un origen y tenemos que hacer llegar esa información a nuestro algoritmo de Machine Learning. Para ello contamos con diferentes servicios de Azure y con las canalizaciones. Tenemos un servicio de canalizaciones para la extracción y transformación de datos, que es nuestro Azure Data Factory, que se encarga precisamente de eso, de la extracción y, si es necesario, transformación de los datos, e incluso pues puede lanzar ejecuciones contra las pipelines de Machine Learning, que es la parte que tenemos a la derecha, donde vamos a recoger los datos, se aplican transformaciones si procede, y a partir de esos datos generamos nuestro entrenamiento. Entonces, todas estas piezas que se están utilizando, pues también tenerlas claras y pues saber identificarlas, porque también en algunas preguntas donde se quiere poner un poquito pues más de dificultad, lo que hacen es referenciar elementos que no tienen mucho que ver, pero es como si ahora pues en una pregunta pues apareciera como parte de la respuesta: voy a montar una máquina virtual, una virtual machine con Azure, o voy a utilizar VDI. Pues no tiene nada que ver probablemente con el escenario que plantea la pregunta, pero mete un poquito de ruido. Entonces sí que es interesante que, aunque no vayáis a entrar en profundidad en cada uno de estos servicios, pues conozcáis para qué sirven los servicios, o por lo menos qué servicios están involucrados en todos estos procesos. Servicios Azure. Bien, ingeniería de características y selección son dos aspectos diferentes. La ingeniería de características consiste en crear pues los elementos que pueden ser características, y esto pues normalmente podemos partir de procesos de transformación. Y la selección de características, que lo que consiste es de las potenciales características que existen, cuáles son las que voy a utilizar para entrenar mi algoritmo. Estos dos conceptos también trabajarlos para las preguntas que pueden aparecer. Bien, uno de los aspectos interesantes que nos ofrece la plataforma Azure es todo un workspace de trabajo, todo un entorno de trabajo para implementar todas estas cosas que habéis visto durante estas diapositivas. Para ello, pues tenemos un servicio que ya conocéis, que es Azure Machine Learning,
y este servicio forma parte de los servicios que son accesibles a través de suscripciones Azure y bueno, pues genera un entorno en el cual vamos a ir definiendo una serie de elementos, todos dirigidos a que finalmente podamos tener nuestros algoritmos o nuestros modelos de Machine Learning disponibles para ser consumidos. Ese sería el objetivo final y pues estaríamos trabajando con una, como veis en la parte inferior, suscripción de Azure. Dentro de la suscripción de Azure vamos a desplegar o vamos a implementar un workspace de Machine Learning para Azure y ese workspace tiene una serie de componentes que hay que configurar, como pues los datos, las máquinas donde voy a realizar los entrenamientos y las inferencias, que es lo que llama cómputo, los algoritmos que estoy preparando mediante experimentos y cuando ya tengo mi algoritmo, mi script, pues ya afinado, configurado correctamente, lo convierto en modelo, ese modelo lo publico en los servicios. Entonces, estas piezas que forman parte de este Azure Machine Learning Workspace, también tenerlas identificadas. ¿Verdad? ¿Cuál es la misión de cada una de ellas? Bueno, hay un servicio muy interesante dentro de este Machine Learning Workspace, o este servicio para aprendizaje que nos ofrece la suscripción de Azure, que es lo que se llama el Machine Learning automatizado o automático. Y está, como ya pues, sabréis, está muy bien porque me permite, claro, tengo múltiples algoritmos. Hemos visto 3 formas de agrupar estos algoritmos, pero para cada una de esas formas de agrupación tengo varias posibilidades. Y muchas veces podemos tener dudas de cuál es el mejor algoritmo. Entonces, con este servicio, entonces ubicarlo bien, pues es un servicio asistido, es decir, totalmente gráfico, no hay que tirar líneas de código. Y entonces, con este servicio podemos pedirle que empiece a probar diferentes algoritmos con unas configuraciones que tenemos que indicar y que me diga cuál es el algoritmo que me presenta más fiabilidad para lo que quiero hacer. Entonces, este componente es interesante y, bueno, pues echarle también un vistazo para las preguntas que puedan aparecer. Bueno, algunas preguntas que son de ejemplo importantes, bueno, pues las tenemos por aquí y, bueno, pues un escenario sería, pues, un banco pues quiere usar un histórico de registros de pago de préstamos para categorizar las solicitudes como solicitudes de bajo riesgo o de alto riesgo. Y bueno, pues para ello pues se basa en una serie de características como puede ser la cantidad de dinero que se solicita en el préstamo, ¿de acuerdo? También, pues, cuáles son los ingresos, ¿no? de ese solicitante y, pues, el préstamo, pues, cuánto tiempo necesita para ser pagado. Entonces, aquí ya lo que nos pregunta es, bueno, pues, qué clase de modelo de Machine Learning, pues, podríamos utilizar, ¿de acuerdo? Para resolver este problema. Lo que estamos buscando es que nos diga si esta persona que aplica pues es una persona con mucho riesgo o con bajo riesgo. Entonces, estamos en este escenario, pues basándonos en, o estamos utilizando, pues algoritmos relativos a la clasificación, como podéis también apreciar. Y bueno, pues te ponen time series forecasting, regresión, como otras alternativas. Por eso es importante, ¿no? Tener muy claro para qué sirven estos algoritmos. Bien. Siguiente pregunta. Pues estamos utilizando el diseñador de Azure Machine Learning para crear una pipeline para definir un modelo de clasificación. Entonces nos dice, bueno, pues nosotros queremos al final desplegar este modelo como servicio. Es decir, queremos que otras aplicaciones puedan consumir este servicio que hemos montado con Machine Learning. Entonces, bueno, dice, pues, ¿qué deberíamos hacer antes de desplegar el modelo como un servicio? Bueno, pues, como estamos utilizando el designer, esto es importante, claro, el contextualizarlo, bueno, pues en este caso, las opciones que nos ofrece, pues vamos a crear una pipeline de inferencia a partir de la pipeline
de entrenamiento. Aquí nos dice, pues podemos añadir un módulo de evaluación del modelo a la pipeline de entrenamiento, o podemos hacer un duplicado, clonar la pipeline de entrenamiento con un nombre diferente. Entonces, bueno, pues la opción 3 no me va a resolver el problema y, de hecho, lo que necesito para poder publicar un servicio es tener una pipeline de inferencia, ¿de acuerdo?, que se construye a partir de una pipeline de entrenamiento. Esta sería la respuesta para esta segunda cuestión, esta segunda pregunta. Entonces, siempre, pues, tomaros vuestro tiempo en leer la pregunta detenidamente, ¿de acuerdo? Para que muchas veces, pues, a lo mejor nos fijamos en palabras clave y vamos a por la respuesta, y a veces por correr, pues, es también fácil equivocarse. También aprovecho para comentaros que las preguntas, como antes ha dicho David, pues es conveniente que las contestéis todas, ¿de acuerdo? Para que no haya, pues, como todas puntúan, y si falláis no os van a quitar puntos. Bueno, pues tened esto en cuenta, no dejéis preguntas sin responder. Con respecto a esto, también tenéis que tener en cuenta que es posible, una vez que he respondido una pregunta, es posible volver a dicha pregunta y cambiar o revisarla, y si creemos conveniente, cambiar la respuesta. Esto se puede hacer sin ningún problema, pero tenéis que leer muy bien los enunciados, porque en la mayoría de las cuestiones que plantean se permite volver y cambiar, ¿de acuerdo? David ha comentado, aquí nos vais a encontrar, pues, con preguntas de tipo escenario que tienen un comportamiento particular. Eso, pues, quita complejidad a la hora de responder, ¿no?, a esta casuística de ¿puedo revisar las preguntas? Bien, la respuesta es sí, pero hay algunas que no son revisables, ¿de acuerdo? Y son preguntas que, primero, lo va a decir en el enunciado. La pregunta no podrás cambiar de respuesta una vez que pases a la siguiente, y suelen ser preguntas de tipo que, pues, hemos comentado antes, de tipo sí o no. Plantean la pregunta, de hecho la pregunta te da la respuesta y te dice, esta es la respuesta correcta, sí o no, al 50%. Ese tipo de preguntas no son revisables y, de hecho, suelen venir en una batería juntas. No te aparece una pregunta de tipo sí, no, sino que te aparecen, pues, 3, 4 preguntas de tipo sí, no, y además sobre el mismo tema. Tienen pequeñas variantes y hay que estar muy atentos en la respuesta, y a veces, pues, tenemos la mala suerte de que cuando pasamos a la segunda, el planteamiento de la segunda pregunta me está dando la respuesta a la anterior, y entonces ya sé muchas veces si la he contestado bien o no. Entonces, importante con estas preguntas, no va a aparecer, pues, 3 opciones como estáis viendo aquí, sino simplemente vais a ver la opción sí y la opción no, nada más. Opción 1 sería sí, opción 2 no, y tenéis que elegir una de ellas. Una vez que respondéis y pasáis a la siguiente pregunta, esa no se puede cambiar. Las demás, salvo que diga lo contrario, por eso esto aparece en el enunciado de las preguntas, pues salvo que diga lo contrario, pues, podéis revisarlas. Por tanto, si hay alguna pregunta que, pues, veis que os atrancáis, si no dice que no se puede revisar, pues tranquilamente pasáis a las siguientes y, bueno, ir, pues eso, ligeritos, para que luego tengáis tiempo antes de terminar la batería de preguntas y regresar antes de que se consuma, pues, todo el tiempo destinado para el examen. Vamos a seguir avanzando y vamos a por el dominio 3. Vamos a que aquí, pues, lo que se busca es analizar la competencia para describir las características de las cargas de trabajo relacionadas con Computer Vision sobre Azure. Entonces, fijaos aquí que el planteamiento es Azure y, bueno, pues vamos a encontrarnos en este dominio y en los siguientes cómo, pues, se va a analizar las diferentes cargas de trabajo relacionadas con esta categoría Computer Vision y qué elementos tengo dentro de las suscripciones de Azure para poder resolver o que me pueden ayudar a implementar estas cargas de trabajo. Pues vamos allá. Y, bueno, pues Computer Vision, pues, es un conjunto de servicios en los cuales, pues, me ayudo de mecanismos de inteligencia artificial para poder examinar, pues, elementos visuales, ¿no?, para ver cosas, y en este caso para que el sistema vea cosas y sepa, pues, reconocerlas. Bueno, para ello, pues, se utilizan diferentes técnicas para ir analizando, pues, los espacios de las imágenes
y ir arrojando pues información acerca de lo que se va encontrando pues estos algoritmos, ¿no?, que están ya implementados y que me van a ofrecer pues respuestas. Bien, tenemos cargas de trabajo relacionadas, pues clasificación de imágenes, en las cuales pues este tipo de servicio pues me va a permitir pues poder identificar elementos dentro de una imagen, ¿de acuerdo? Entonces aquí es importante, ¿no? Pues si podemos entrenar, ¿de acuerdo? Y para qué casos de uso los tenemos. Entonces es importante que tengáis claros los casos de uso para clasificación de imágenes y los siguientes que vamos a ir repasando. Entonces, bueno, pues en este caso, como estáis viendo aquí, bueno, pues para identificación de productos, investigación de desastres, diagnósticos médicos. Bueno, pues me interesa pues que estas imágenes que le vamos suministrando a este servicio, pues nos las pueda ir categorizando. Detección de objetos es otra de las funcionalidades que nos ofrece Computer Vision, y bueno, pues como veis aquí lo que hace es detectar los elementos que aparecen en la imagen. Bien, aquí también es interesante pues que tengamos claro pues qué información me va a ofrecer o me va a devolver este tipo de servicio. Como veis aquí, pues me dice pues qué clase de objeto ha detectado, la probabilidad, de acuerdo, de acierto que me ofrece, o lo seguro que está, por así decirlo. Esto pues, se especifica en un porcentaje y bueno, pues son datos que me va a suministrar la detección de imágenes, ¿no? Lo que cree que es, lo seguro que está o lo poco seguro que está, y las coordenadas donde se encuentra el elemento que ha detectado, ¿vale? Esta sería la detección de objetos. Y pues escenarios, ¿de acuerdo? Pues aquí también pues vemos típicos. Esto es interesante porque habrá preguntas que os digan o que se refieren a, bueno, pues para este tipo de escenario, ¿qué servicio de inteligencia artificial puedo utilizar? ¿Vale? Pues dentro de Computer Vision, pues la detección de objetos. Esto es importante. Bueno, aquí sí que tenemos bastante casuística. Tenemos también la segmentación semántica, ¿de acuerdo?, donde pues lo que permite es ir haciendo clasificaciones, y una de las cosas que me ofrece es poder identificar pues por ejemplo, con colores los elementos que ha detectado, y además está marcando exactamente cuál, aquí veis en la foto, ¿no? Está marcando exactamente cuál es el elemento, qué es lo que está ocupando dentro de la imagen. Entonces, si vemos el autobús, o vemos el coche, o vemos el ciclista, pues digamos el espacio visual, ¿no?, que dentro de la imagen que está ocupando el ciclista aparece en verde. No es exactamente igual como la detección, donde ahí lo que tenemos es un recuadro, un rectángulo, y entonces el rectángulo, pues evidentemente, pues al estar limitado, porque no estoy siguiendo la forma concreta del elemento, pues me dice dónde está, pero claro, dentro de ese rectángulo no están todos los elementos que corresponden a lo que ha detectado, sino que habrá pues unos contornos diferentes. Análisis de imágenes, está muy bien, y bueno, pues se trata de que pues nos diga qué es lo que hay o qué representa esa imagen. Bueno, no solo que aquí tienes una persona, sino aquí, pues lo estáis viendo, pues que diga esto es una persona que está con un animal, con un perro en la calle. Entonces, este análisis de imágenes es muy interesante, ¿no?, para que podamos sacar conclusiones de qué es lo que está pasando, lo que se está mostrando en la imagen. Bueno, pues aquí tenemos también otro de los ejemplos, otro de los servicios, y pues el OCR, que me permite, pues estamos más acostumbrados a él, para que me va a permitir pues obtener la información textual, de acuerdo, que aparece dentro de una imagen. Y aquí pues hay escenarios muy interesantes, ¿no? En esta imagen pues veis que aquí tenemos ya cierta perspectiva, ¿no? Y bueno, pues si lo tenemos de frente, evidentemente, pues, entre comillas, relativamente sencillo, pero ya cuando estos elementos tienen sus inclinaciones, etcétera, pues aquí los algoritmos trabajan muy bien. Y bueno, pues tener siempre en cuenta los escenarios de uso. Esta parte viene muy bien porque hay bastantes preguntas que hacen referencia justamente a esto, escenarios de uso de cada uno de estos elementos. Tenemos también pues detección facial, reconocimiento facial
y análisis. Y aquí pues las diferentes posibilidades, ¿de acuerdo?, para pues detectar personas, saber pues datos pues a partir de su imagen. Por ejemplo, el análisis facial pues me permite obtener información acerca de cuál puede ser la edad, ¿de acuerdo? Si esta persona pues está sonriendo, etcétera, pues tenemos aquí diferentes opciones y es muy importante que también las tengáis claras de cara a las preguntas del examen. Bien, y ahora todo esto, pues, ¿cómo lo tenemos dentro de Azure? Está muy bien saber cuáles son estos servicios y Azure, qué herramientas me da para todo esto. Bien, pues dentro de los servicios que hay en Azure tenemos los servicios de Computer Vision, ¿de acuerdo?, y que forman parte de los servicios cognitivos de Azure. Entonces, aquí hay un detalle muy interesante y, bueno, es muy sencillo dónde están las imágenes, ¿de acuerdo? Es decir, este servicio de Computer Vision me lo ofrece ya empaquetado Azure, dentro de los servicios que están en Azure, y bueno, pues habrá que suministrarle ese servicio a la imagen. Entonces, esa imagen tendrá que estar almacenada en algún sitio que sea accesible. Y bueno, pues aquí la infraestructura de Azure, pues con sus espacios de almacenamiento, nos ofrece facilidades muy interesantes para todo esto. Para eso veis aquí referencias, de acuerdo a HTTPS, porque el servicio se está ofreciendo como web service, ¿de acuerdo?, el servicio Computer Vision y otros como web services, y cuando los invocamos lo que hacemos es pasarle las referencias a las ubicaciones de las imágenes. Que tenéis que pensar que todo esto está en la nube, pues donde estén las imágenes tendrán que ser elementos accesibles para los servicios cloud, en este caso de Microsoft. Bien, y bueno, pues aquí tenemos el servicio Computer Vision como tal dentro de Azure, y bueno, pues ¿para qué cosas me permite? Pues me describe imágenes, características visuales, está en las etiquetas, etcétera. Y también es interesante que veáis, y para esto pues tenéis o habéis visto ejemplos de qué elementos me está suministrando. A veces puede aparecer alguna pregunta, ¿y qué información devuelve? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la información que está retornando el servicio en cuestión? ¿De acuerdo? Pues esto es importante tenerlo en cuenta. Seguimos con este repaso. Aquí servicios de visión, Custom Vision, visión personalizada, y se trata pues de ir entrenando. Tenemos que subir las imágenes, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, como sabéis, tenemos un portal donde le tenemos que proporcionar las imágenes para que pueda estudiarlas, ¿de acuerdo? Y genere pues un modelo que haya sido entrenado pues precisamente con los casos y los ejemplos que nosotros le suministramos. Bueno, pues también lo tenemos como servicio dentro de Azure. Es decir, si os dais cuenta, pues todos estos elementos que hemos visto están puestos como servicios dentro de Azure para que podáis consumirlos. Servicio facial o de caras, como queráis llamarlo, bueno, pues trabaja con determinados elementos como son la edad, ¿de acuerdo? E incluso pues emociones, es capaz de detectar pues a partir de una fotografía, pues nos puede indicar pues cuál es la edad que puede tener una persona y su estado de ánimo, bueno, si está sonriendo, si está triste, etcétera. Y el servicio de reconocimientos de formulario, que este es muy interesante, porque a partir de una imagen, aquí vemos pues la imagen de un recibo, pues es capaz de examinarlo y de aplicar pues técnicas de OCR para poder recoger esa información y que pueda estar definida ya en un formato que sea fácil de manejar para los sistemas. ¿De acuerdo? Pues si yo quiero pues esta información, pues puedo coger la imagen, la puedo guardar en una base de datos. Eso ocupará lo que necesite, pero si quiero procesar la información, por ejemplo, pues el total de este recibo, pues lo necesitaré acumular en algún registro de una base de datos, etcétera. Bueno, pues con estos sistemas de reconocimiento, pues lo que hacen es extraer la información que aparece pues en este caso en esta fotografía o en un formulario. Pueden ser formularios PDF o pueden ser documentos PDF que tengan imágenes, etcétera, etcétera. Y en cuanto pues a preguntas, pues aquí tenemos otro ejemplo. Y bueno, pues nada, queremos utilizar los servicios faciales para detectar
las imágenes o las caras de personas dentro de una imagen. Y bueno, pues cómo nos va a indicar el servicio la ubicación de esa cara que está detectando. Entonces, bueno, pues cómo nos va a decir, mira, pues aquí tienes a esta persona y está dentro de la imagen en este punto. Entonces, bueno, pues aquí tenemos las opciones. Oye, pues un par de coordenadas para cada imagen, para cada imagen facial, indicando pues cuál es el punto central. O 2 pares de coordenadas para cada imagen facial, indicando la ubicación de los ojos. O un conjunto de coordenadas para cada imagen facial que define pues un rectángulo en el cual pues dentro va a aparecer la cara de la persona. Entonces, en este caso, claro, hay que saber, por eso es importante revisar estos servicios y cómo se entregan la información. Y para ello, pues la respuesta, en este caso, es la tercera opción. ¿De acuerdo? Pues es lo que me devuelve ese servicio, pues es el rectángulo dentro de la imagen donde está pues la imagen de una persona. Bueno, pues esto sería pues la respuesta a la primera pregunta y vamos a por la segunda. Y bueno, dice, pues ¿cuál de los siguientes resultados me devolverá el modelo de detección de objetos, de acuerdo, para una imagen? Y bueno, pues me va a devolver pues una etiqueta de clase y la probabilidad de acierto que tiene, o un recuadro alrededor de ese elemento que indica la región donde está la imagen y los objetos que contiene, ¿de acuerdo? O bien pues ya me entrega pues una etiqueta, me indica cuál es la clase, ¿de acuerdo?, la probabilidad y el recuadro, ¿de acuerdo?, donde está un rectángulo que marca a la ubicación de la imagen. En este caso, veis que ya empieza a haber respuestas que son similares y sería pues la tercera respuesta. Bueno, pues terminamos el bloque 3, vamos a por el bloque 4, seguimos con más servicios relacionados con inteligencia artificial y ahora pues vamos a por los servicios de procesamiento del lenguaje natural. También pues un poco la misma dinámica, pues cuáles son esos servicios o escenarios de uso y cuáles son las herramientas que me está ofreciendo Azure para poder consumirlos. Y dentro del lenguaje de procesamiento del lenguaje natural, pues tenemos estas categorías de servicios: análisis de texto y reconocimiento de identidades, análisis de sentimiento, muy interesante, ¿de acuerdo? También pues síntesis y reconocimiento de voz, traducción y por último pues el modelado de la semántica del lenguaje. Son pues la verdad que una serie de servicios que tienen muchísima utilidad. Y bueno, pues vamos a por ellos. El primero es el que me permite pues suministrarle al servicio un texto y que me cuente cosas de ese texto. Cosas como, por ejemplo, pues cuáles son las frases claves de ese texto. Reconocimiento de entidades, pues si se hace referencia pues incluso a determinadas personalidades, pues aquí pues me va a decir qué personalidad es o algún elemento pues que tenga, no sé, una pintura, un cuadro, pues un edificio, pues elementos que son relevantes, pues con el análisis de texto y reconocimiento de entidades, pues podremos resolverlo. Análisis de sentimiento, muy interesante. Se le suministra documentos y me dice si lo que ese documento está indicando es positivo o negativo. Y además no solo me va a decir si es positivo o negativo, sino pues el nivel de positividad o de negatividad. Estos servicios, como sabéis, trabajan con documentos de texto y bueno, pues podemos mandarle batch, paquetes de documentos de texto y pues me va a resolver para cada uno de ellos cuál es ese análisis de sentimiento. Tenemos también reconocimiento y síntesis de voz y bueno, pues esto simplemente pues es capaz de interpretar la voz de las personas y transcribirlo a texto o hacer todo lo contrario, coger un texto y generar voz. Estos servicios pues son también muy interesantes y bueno, pues yo creo que ya empiezan a formar parte de nuestro día a día. Tenemos también
la traducción muy potente para que a partir de un texto pues podamos obtener la traducción en otro idioma. También tenemos servicios de detección de idioma, ¿de acuerdo? Lo que hace es traducir y dentro de, por ejemplo, análisis de texto tenemos detección de idioma. Me indica, pues este idioma está, pues no sé, en alemán, en francés, lo que corresponda. Aquí lo que le voy a decir es que me haga la traducción de un texto a el idioma que consideremos interesante. Bueno, pues también tener en cuenta pues estos servicios que están disponibles y que se pueden encadenar, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, tenemos estos servicios para una solución, los podemos usar de manera aislada, pero se pueden combinar. Entonces, pues no descartéis que a lo mejor aparece alguna pregunta donde pues os ofrece un escenario también pues con poquitas líneas, no todo muy resumido, ofrece un escenario en el cual se están utilizando diferentes servicios, en este caso, pues de procesamiento de lenguaje natural. Y por último, tenemos el semántico, y que también resulta muy interesante porque, como ya sabéis, lo que estamos pidiendo en este servicio es que nos diga realmente pues qué es de qué se está hablando, cuál es la intención, ¿de acuerdo?, de la frase o del texto que se está examinando. Y pues es un elemento muy potente, ¿de acuerdo?, para usarlo luego en los sistemas conversacionales. Pero es un servicio distinto y es un servicio que aprende, ¿de acuerdo? Entonces lo interesante de este servicio es que permite enseñarle. Bien, y todo esto en Azure, ¿cómo? Bien, pues vamos a ver pues cuáles son los recursos que me ofrece Azure para soportar estas cargas de trabajo. Y para ello tenemos lo que se llaman los servicios cognitivos. Es un recurso dentro de Azure que incluye análisis de texto, traducción de texto, generación de voz y entendimiento del lenguaje. Todo esto pues forma parte de esos servicios cognitivos. En cuanto a análisis de texto, pues aquí si tenéis dudas sería interesante que revisarais la documentación de servicios cognitivos. Es bastante extensa, pero está muy bien definida en cuanto a este es el servicio y estas son las operaciones que me ofrece. Y esto es lo interesante porque lo que estáis viendo aquí, detección del lenguaje, análisis de sentimiento, extracción de claves, de frases clave, reconocimiento de entidades, son las operaciones que me ofrece el servicio, que se denomina pues análisis de texto. Y las respuestas, aquí veis pues un poco ejemplos de respuesta, pues cuál es el lenguaje que predomina, el sentimiento que me está ofreciendo, pues para el texto que sea evaluado, pues aquí indica si es positivo en un 88%. Las frases claves que haya encontrado, bueno, pues esta es la información que me va a ir entregando pues cada una de estas operaciones. Son operaciones individuales. Bien, aquí tenéis pues el ejemplo, ¿no? Tuve unas vacaciones maravillosas, ¿no?, en Francia y bueno, pues el idioma inglés, sentimiento pues francamente positivo. La frase clave, ¿no?, los elementos clave que definen pues lo que se está analizando es una frase muy cortita. No está limitado a frases, pues como veis aquí, con 6-7 palabras. Pues puede trabajar con conjuntos de frases, con fragmentos de texto, ¿de acuerdo? E incluso nos puede ofrecer para cada frase del texto pues cuál es su análisis en cuanto a positividad, negatividad. Bueno, pues la frase clave es pues unas vacaciones estupendas y las entidades, pues Francia, como elemento donde pasamos las vacaciones. Bueno, todo esto pues es el resultado de aplicar el servicio de análisis de texto que pues recuerdo que son operaciones que me ofrece, que a la hora de utilizarlo pues tendré que decirle cuáles son las que quiero, no tengo por qué usarlas todas. Tenemos también el servicio de traducción, que es muy interesante, ¿de acuerdo?, para ofrecer sobre todo servicios, ¿no?, a nuestra pues, comunidad de clientes, usuarios y pues poderles ofrecer una atención personalizada pues con la traducción a su idioma. Y bueno, pues, este sistema recibe un documento y lo traduce al idioma destino, como ya pues habéis visto. Y bueno, pues no solo es un escenario para traducir
textos transcritos, sino también pues la voz, que esto también pues nos permite pues abordar situaciones muy interesantes para que todo esto con pues la aceleración de las comunicaciones, velocidad de los sistemas, pues tener traducciones o traductores, mejor dicho, que pues en tiempos ya pues cercanos a tiempo real pues puedan incluso hacer esa traducción. Entendimiento del servicio de entendimiento del lenguaje es otro de los servicios que están disponibles dentro de la plataforma Azure, y lo que se va buscando es por parte del consumidor saber qué es lo que quiere. Es decir, tenemos un texto transcrito y este sistema de entendimiento del lenguaje lo que va a hacer es examinarlo y me va a decir qué es lo que quiere, cuál es la intención de ese texto. Entonces, para ello pues hay que enseñarle, ¿de acuerdo? Este servicio tiene un entrenamiento, hay pues unos aplicativos que vamos a utilizar para entrenarle acerca de un escenario de negocio. Y bueno, partimos de los ejemplos, no solo de uno, sino de múltiples ejemplos. Encender la luz, esto es lo que se llama el Luterans, como ya sabéis, y dentro de ese ejemplo hay un elemento relevante, que es la entidad, que es la luz. Y la intención pues es qué es lo que se quiere hacer. Entonces la intención se define como un texto, una pequeña frase, una palabra, que luego puede ser examinada por otro sistema y pues sabe que queremos pues encender la luz o queremos apagar la luz. Esto lo examina ya pues otro mecanismo que se encarga, pues a lo mejor de, si tenemos conectado a nuestros dispositivos en nuestra casa domótica los tenemos conectados a estos sistemas, pues podemos encender la luz o apagar la luz en función de lo que el usuario ha indicado y que ha pasado por este sistema. Tenemos aquí pues también más batería de preguntas y bueno, pues en este caso dice: queremos usar el servicio de análisis de texto, ¿de acuerdo?, para determinar cuáles son los puntos de discusión de un documento de texto. Y bueno, pues cuál sería la característica pues importante, ¿no?, a la hora de reflejar aquí cuál sería la operación que a mí me interesa, ¿de acuerdo?, para usar dentro de el servicio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que de las tres opciones que nos ofrece? Pues análisis de sentimiento. Pues bueno, que me diga que es algo positivo o negativo, pues no es lo que se atiene, ¿no?, a lo que está preguntando. Extracción de frases claves, pues tiene muy buena pinta. Y detección de entidades, bueno, pues también está relacionado, pero lo que estamos pidiendo es que me diga cuáles los puntos de desarrollo clave. Entonces, en este caso, pues estaríamos hablando de la extracción de elementos clave del documento. Seguimos, aquí, bueno, perdón, se me ha ido ahí el dedo, hemos activado el siguiente, ya tenemos la respuesta, pero bueno, para que podáis verlo, pues nada, tenemos pensado construir una aplicación que utiliza los servicios de speech para transcribir grabaciones de audio o registros de llamadas, ¿no?, de teléfono, como veis, de audio, y lo queremos pasar a texto. Cuando está ya traducido a texto o transcrito a texto, lo que hacemos es enviarlo al servicio de análisis de texto para obtener las frases clave. Y bueno, pues queremos gestionar el acceso, ¿de acuerdo?, y lo que sería pues la facturación, ¿no?, acceso y facturación de los servicios de aplicación en un solo recurso de Azure. Es decir, queremos, evidentemente, los servicios de Azure pues son servicios que están bajo suscripción de Azure y tienen unas modalidades de pago. Lo más representativo es pago por uso. Entonces, lo que queremos es tener registrado, queremos tener controlado el acceso a ese servicio y además quién accede para poder gestionar pues la facturación, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de recurso Azure me permite hacer esto? Bueno, pues son los servicios cognitivos los que incluyen pues todas las dos características, ¿de acuerdo?, dentro de Azure. Entonces, la respuesta sería la tercera. Bien, vamos a por el último grupo, que nos vamos a centrar en las
las inteligencias artificiales conversacionales y bueno, pues estamos hablando de los bots, que en los últimos tiempos, como sabéis, habéis podido apreciar, pues están empujando bastante y bueno, pues se está popularizando muchísimo su uso. Bien, escenarios de uso de estos elementos de inteligencia artificial conversacionales y servicios de Azure que me permiten pues gestionar todo esto. Bueno, pues, la inteligencia artificial conversacional, estamos hablando de un servicio, como sabéis, que se comporta como una persona, es capaz de establecer un diálogo con una persona y atender a, pues vamos a decir, sus necesidades dentro del planteamiento. Bien, esto se les llama agentes, ¿de acuerdo? Muchas veces se llama agentes virtuales y, bueno, pues coloquialmente sabéis que los llamamos bot. Importante que tengamos en cuenta que el bot recibe la información que luego tendrá que tratar para generar una respuesta y tenemos diferentes canales por los cuales el bot se comunica. Entonces, bueno, pues aquí pues, conocer, ¿no? Qué canales están disponibles. Aparecen pues canales como, por ejemplo, pues el web chat, el correo electrónico, plataformas de redes sociales e incluso la voz. Entonces, estos son líneas por las que podemos establecer, o los clientes o usuarios pueden establecer contacto con nuestro agente virtual o agente de inteligencia artificial para poder transmitirle pues cuáles son sus necesidades. Bien, a partir de aquí, escenarios de uso, pues bastantes, ¿de acuerdo? Y de hecho, pues aquí hay un campo pues muy amplio, casos típicos, ¿no? Pues soporte al cliente y de hecho muchas organizaciones ese primer nivel de atención al usuario lo están derivando a bots, ¿de acuerdo? Para que puedan descargar de trabajo a ya pues personas que se encargan de resolver problemáticas pues algo más complejas y sobre todo problemáticas no habituales, problemáticas que se están dando todos los días y que ya está perfectamente pues inventariado cómo se resuelven, se pueden derivar pues a estos servicios. Sistemas de reservas, por ejemplo, para también pues para temas de salud se puede aplicar y bueno, aquí pues el ámbito de negocio que queramos utilizar para nuestro bot, ¿no? Sistemas pues de asistencia a las personas, bueno, pues, y de hecho pues lo estamos viendo con nuestros móviles, que ya con la voz pues les podemos pedir que hagan cosas, nos ayudan y hace pues que nuestro trabajo sea más productivo normalmente. Bien, pues escenarios, siempre tener en cuenta estos escenarios de uso y pues por ejemplo, pues para a través de una página web, pues ofrecer asistencia. Muchas veces nos conectamos a una página web y aparece ahí, ¿qué puedo ayudarte? ¿Tienes alguna duda, etcétera? Pues contacta con un agente que te puede ayudar. Bueno, pues el agente es un bot. El uso de voz, pues ya lo podéis observar, ¿no? Suministros, quiero contratar, darme de baja, etcétera. Pues tenemos que pasar por algo que nos está hablando, ¿de acuerdo? Vamos con el teléfono y no tenemos por qué leerlo, utilizamos otro canal para que de viva voz podamos interactuar con ese bot que nos va dando respuestas. Y el escenario pues el asistente digital personal, que también es bastante típico. Bien, y bueno, pues en esos casos, para cada uno de ellos, pues repasar los casos de uso en diferentes escenarios, que esto pues es lo que estaba comentando hace un momentito y no voy a volver a insistir. De acuerdo, entonces, bueno, pues tenerlo claro para que en las preguntas donde pues, os pidan pues, qué tipo de servicio de inteligencia artificial pues, puede ser interesante utilizar, pues podáis identificarlo correctamente. De estos elementos que hemos visto, de estos servicios, en Azure, pues qué elementos de Azure pues tengo a mi disposición. Entonces aquí es interesante que conozcáis y sepáis definir para qué sirven cada uno, pues el servicio de preguntas y respuestas, que es un mecanismo pensado, como ya sabéis, para que una vez que le alimento de información, pues y siempre en forma pregunta-respuesta o un documento donde tiene un epígrafe y un párrafo que lo describe, etcétera, pues se puede resolver muchas problemáticas. Esto, por ejemplo, manuales para manejar productos o para
o para realizar operaciones necesito hacer tal cosa. Bueno, pues si lo tengo un documento que dice cómo se hace tal cosa, el sistema de preguntas y respuestas, pues le envío la pregunta y me dice cuál es la respuesta de algo que evidentemente pues ya hemos registrado. Y la base de esta pieza es la base de datos que se llama la Knowledge Base, como estáis viendo, y que es una pieza importante, ¿no? Para esto lo interesante es que se puede conectar con estos sistemas conversacionales. Nuestro bot puede hacer uso de estos servicios. Eso tenéis que tenerlo claro para luego, si se presenta la pregunta, pues que se pueden combinar. Entonces, preguntas y respuestas. Lo que hace este servicio es recibir una pregunta, consulta con su base de datos de conocimiento, que previamente hay que preparar, evidentemente, y se prepara fácilmente a través de pues, archivos de texto, archivos PDF, que son documentos. Y también pues, un Excel que tiene pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Todo esto se evalúa y se alimenta y entrena a esa base de datos de conocimiento que va a ser utilizada. Bien, el servicio de bot es otro de los servicios que me ofrece Azure. Es decir, necesito un bot. Pues Azure me ofrece ya ese servicio en el cual pues tenemos la definición y configuración de los canales. Existen múltiples canales, sobre todo los de redes sociales, pues son bastante interesantes. Por supuesto, pues un correo electrónico y ese bot puede contestar a correos electrónicos. El servicio de bot que me está ofreciendo Azure es totalmente configurable, puesto que aquí lo que tengo es código. Pues aquí ya hay que tener un poquito más de conocimientos en programación, porque me ofrece el esqueleto de un bot para poderlo implementar, configurar y que consuma, aquí está lo interesante, ¿de acuerdo? Que consuma los servicios de, por ejemplo, preguntas y respuestas. También lo podemos conectar, ¿de acuerdo?, con cualquiera de los servicios, análisis de texto, etcétera, si así lo creemos conveniente. Bueno, tenemos también aquí pues más ejemplos de preguntas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en este caso, dice, nuestra organización tiene pues un documento de preguntas frecuentes, un FAQ. Necesitamos crear una base de datos de conocimiento para el QuadraMaker que incluye las preguntas y respuestas que están en ese FAQ. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, pues creamos una base de datos de conocimiento vacía y luego copiamos, hacemos un copy-paste del FAQ, o importamos a partir de ese documento en la base de datos de conocimiento, o importamos una fuente de datos de tipo un chipchat, que es pues, como una jerga que ya está predefinida. En este caso, la operación a realizar es importarlo, porque de hecho el servicio de QuadraMaker me ofrece la opción de importar ese documento, ese FAQ, que tiene que estar pues evidentemente en determinado formato. Vamos a por la siguiente pregunta. Y bueno, pues necesitamos pues entregar, de acuerdo, soporte a través de un bot para usarlo dentro de la organización. Dice, algunos usuarios pues quieren enviar las preguntas a ese bot usando pues Microsoft Teams. Otros usuarios pues quieren usar el web chat de un website interno que tenemos dentro de la organización. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, pues las opciones sería, pues, para esto pues hay que trabajar y ver un poquito cómo es la implementación, echarle un vistazo. Pues creamos una Knowledge Base, ¿de acuerdo? Y entonces creamos un bot para la Knowledge Base y lo conectamos contra dos canales, que es el canal del web chat y el canal de Microsoft Teams. Opción 1. La opción 2, podemos crear una Knowledge Base y crear dos bots. Y cada bot va con un canal compartiendo la Knowledge Base. Y por último, pues podemos crear dos Knowledge Base, ¿de acuerdo?, y que sean exactamente iguales, y lo que hacemos es crear un bot para cada canal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la opción 2 y la opción 3, pues lo que están hablando es de duplicidad, y la solución es la primera, crear una Knowledge Base, ¿de acuerdo?, y con un bot que tenga dos canales para conectar, que es la opción 1. Bien, y con esto pues terminamos con los ámbitos de las preguntas, de las cuestiones que se pueden plantear. Y bueno, pues todos estos elementos, este repaso que hemos hecho es muy interesante y sobre todo para focalizar, sobre todo por las preguntas, por dónde van, ¿de acuerdo? No esperéis pues a lo mejor escenarios tipo test donde
os estén preguntando por definiciones, no, son todo ejemplos muy prácticos, ¿de acuerdo? Entonces, tenerlo en cuenta, y esta guía yo creo que es muy interesante para ayudaros a focalizar el estudio del examen. También sabéis que hay servicios como MeasureUp, etcétera, que nos ofrecen juegos de preguntas y que, bueno, es interesante pues que practiquéis con ellos, ¿de acuerdo? Para que, sobre todo si es el primer examen, pues ese aire de preguntas, ese ambiente que aquí hemos intentado con estos ejemplos que podáis entenderlo y familiarizaros, pues que luego resulte más cómodo y más sencillo enfocar el examen y perder mucho tiempo, perder poco tiempo en las preguntas a la hora de leerlas y contestarlas, que, pues como ya os decía, hay que ir ligeritos en este aspecto. Bien, y bueno, pues aquí tenéis el resumen de los puntos que hemos estado viendo, claro, pues, tipos de preguntas, ¿de acuerdo? La forma de puntuar esas preguntas, que es variable, nunca nos va a decir lo que vale cada pregunta, pero sobre todo si hay preguntas que tienen múltiples respuestas, no hace falta contestar las 2 respuestas o las 3 que puedan tener correctamente. Con contestar una de forma adecuada vamos arañando puntos. Y a partir de aquí pues hemos estado viendo pues las cargas de trabajo y que hay en inteligencia artificial definidas y qué servicios nos ofrece Azure para soportarlas. Estos son los aspectos que hemos estado revisando durante estos minutos. Y bueno, pues lo siguiente pues es utilizar pues los recursos que nos ofrece Azure, ¿de acuerdo? Pues que tenéis aquí en esta diapositiva, pues para ir profundizando. Si veis puntos donde estáis pues un poquito más flojos, ir profundizando. Muy importante, yo os recomiendo que hagáis foco en los test, en las prácticas de test, porque así os vais a familiarizar con el enfoque de las preguntas, que a veces, si no habéis hecho ninguno, pues os pueden sorprender un poquito. Por lo demás, dentro de Microsoft Learn tenéis pues las páginas con documentación, con cursos pues que hablan de todos estos temas, y también pues tenéis una serie de laboratorios donde podéis ver en funcionamiento todos estos servicios para aclarar pues determinadas problemáticas. Y por último, echad un vistazo al Azure Architecture Center. Esto pues lo podéis buscar poniendo estas palabras claves en Google incluso, o en o haciendo clic en los enlaces de esta diapositiva, pues os van a llevar a los escenarios de documentación. En el centro de arquitectura lo que vais a ver son esos componentes de Azure que hemos estado viendo individualmente, cómo pueden coordinarse todos ellos para ofrecer soluciones en las que se está usando estos recursos de inteligencia artificial. Y por último, pues agradeceros la asistencia a esta sesión. Bueno, pues que preparéis bien el examen. No es un examen excesivamente complicado, hay que tener claros los conceptos y bueno, pues siempre en todo momento ser conscientes del tiempo que os va quedando para que podáis ir modulando, ¿no?, el esfuerzo que destináis a cada pregunta. Siempre lo interesante es que acabéis un poquito antes, ¿de acuerdo?, para que os dé tiempo a repasar. Y bueno, para las prácticas tenéis MeasureUp, ¿de acuerdo?, que ofrece test de muy buena calidad, y hay múltiples proveedores. Haciendo una búsqueda en internet por textos de práctica y el código de examen, vais a encontraros múltiples recursos. Tened cuidado porque algunos no están verificados, entonces siempre que vayáis utilizando uno de esos recursos, si luego queréis pues hacer foco en las preguntas y las respuestas y ver que las respuestas son correctas, aseguraos que os garantizan que la respuesta es correcta, ¿de acuerdo? Entonces, si no os garantizan eso, pues simplemente tomarlo como el aire de las preguntas, ¿de acuerdo? Ya os digo, haciendo una búsqueda es muy fácil, es muy rápido encontrar estos recursos. Y por mi parte, pues nada más, agradeceros pues la atención prestada y bueno, pues ánimo con este examen, que bueno, pues dedicarle pues el tiempo que requiera, pero también poneros un tiempo, un objetivo, ¿no?, pues en 15 días, en 3 semanas, en un mes, para que pues dediquéis tiempo al estudio y luego pues os presentéis. Y bueno, pues con estas recomendaciones, pues para que podáis encararlo con las mayores probabilidades de éxito posible.
Pues mucha suerte para todos, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí os dejamos la diapositiva donde tenéis el código para poder acceder a los descuentos en las formaciones. Un saludo para todos y mucha suerte. Ilustrativa y bueno, lo dicho, mucha suerte con el examen. Os hemos dejado ahí en el chat un montón de referencias sobre preguntas de prueba que están listadas en la propia página del examen. Os dejamos aquí también la diapositiva con el descuento para los cursos avanzados de la DSOF, que nos lo habéis estado preguntando durante el resto de la sesión. Y nada, agradeceros a todos la asistencia. Os dejamos con un formulario también para que nos deis vuestra opinión sobre la sesión y os esperamos en próximas formaciones. Muchas gracias a todos y un abrazo.